Hola, en este video vamos a hablar sobre la generación del 27. En el video anterior estuvimos hablando sobre la generación del 98, que fue el grupo de escritores que se agrupó en 1898 y que, bueno, de allí surgieron diferentes productos literarios que correspondieron al contexto que se vivía en ese entonces. Ahora bien, ¿qué pasa con la generación del 27? Tuvo una gran influencia en la generación del 98, ya que está fuertemente influenciada por los escritores de esta época en cuanto a la innovación, a la intención estética de los escritos, así como la opción por la diversidad, incluidos desde poemas, novelas, ensayos. Recordemos que el ensayo va a ser el género literario que más se utilizó, ya que este permitía dar una opinión sobre el contexto, sobre la política, sobre la sociedad, sobre la cultura. Ahora bien, vamos a tener una primera definición de qué es o cómo podemos llamar a la generación del 27. La generación del 27 se conoce con este nombre a un grupo de poetas que participaron en un acto de homenaje a Luis de Góngora, a quien admiraban por su búsqueda de un lenguaje literario diferente, y también recibieron influencia del vanguardismo y de las ideas de José Ortega y Gasset. Recordemos que, bueno, todo el siglo XX se va a ver fuertemente influenciado por el contexto, y de allí que, bueno, surgieron las diferentes vanguardias que van a corresponder a ciertas necesidades. Podemos recordar los diferentes ismos, como son el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo. Entonces todo esto va a tener también influencia sobre la literatura que surgió durante la generación del 27. Ahora bien, vamos a ver algunas características que van a definir la generación del 27 y que lo hace diferente a los demás. En primer lugar, se lanzaron con la tradición literaria española, inspirándose en la herencia de los poetas anteriores a ellos. Si recordamos un poco en el video anterior, decíamos que los poetas del 98 también se preocuparon por realzar la figura o el sentimiento de la esencia española, de tratar de dar a conocer un poco más la cultura española a toda Europa. Si bien la generación del 27 se vio influenciado por esto, no lo hicieron como tan, por decirles algo, o sea, tan notorio o hacerlo un poquito más, sino que sí tuvieron cierta influencia, pero no lo llevaron tan lejos. También asumieron una actitud vanguardista, estableciendo la imagen y la metáfora como pilares de la poesía, ya que estas van a ser como las figuras literarias predominantes en este tipo de literatura. También mostraron un compromiso político por medio de temas humanos y sociales, llegando a crear una poesía impura. Si nosotros recordamos siempre la figura del poeta o el artista comprometido que utiliza el arte para dar a demostrar o para manifestar ciertas inconformidades en la sociedad, entonces aquí podemos ver nuevamente esa influencia del vanguardismo. Otras características que podemos ver, eso está en su libro de texto. Las historias están contadas desde diferentes perspectivas o varios narradores. Aquí me voy a detener un poco y explicar esto de los varios narradores. En la literatura, más que todo en las novelas, en los cuentos, vamos a ver el narrador, la figura del narrador, pero de aquí vamos a poder distinguir tres tipos de narradores. El primero es el narrador omnisciente, es el narrador que todo lo ve y todo conoce de la historia, es, por decirlo así, el que va manejando o el que conoce cómo va la historia. De ahí tenemos un narrador testigo, que es una persona que está viendo la acción, pero que no toma parte de las acciones principales, solamente está narrando lo que ve. Estos dos tipos de narradores lo van a hacer en tercera persona. Por ejemplo, por decir algo, Blancanieves se perdió en el bosque, de repente encontró una casa en medio, una casa muy pequeña. Allí estaríamos ante un narrador omnisciente. Un narrador testigo pudiera ser, entonces vi a Blancanieves que llegó a una casa pequeña dentro del bosque. Y de ahí tenemos el narrador protagonista. ¿Cuál es el narrador protagonista? Es el que, bueno, como el mismo concepto lo dice, el protagonista de la historia y lo está narrando en primera persona. Por ejemplo, y yo me encontraba perdida en un bosque y encontré una casa pequeña. Esto va a estar narrado en primera persona. Entonces, eso va a ser algo innovador en esta generación, porque todas las historias van contadas desde estas diferentes perspectivas. De ahí tenemos la participación activa del lector, ya que no se explica del todo. También existe esta figura de los finales abiertos. Los finales abiertos son aquellos que no tienen un final ni feliz, ni triste, ni trágico, ni nada, sino que simplemente pudiera que la historia continuara, pero usa la imaginación del lector para poder seguir esa historia. También no hay ruptura de las unidades de tiempo y realidad. La narración no tiene principio ni fin.
las historias ocurren en un día o se narran sucesos simultáneos. Hay un texto, hay un libro que se llama La Colmena. La Colmena es una serie de narraciones, bueno, son diferentes historias que todas están sucediendo al mismo tiempo. Entonces de repente vemos que está en un lugar, de repente la historia se mueve hacia otro lugar, se están narrando 2, 3, 4, hasta 10 historias diferentes de una sola vez. De ahí tenemos la falta de encadenamientos a través de las descripciones y los diálogos, que van a ser sustituidos por los monólogos interiores. Y también ese fin social, ¿verdad? La revelación de problemas sociales, actitudes racionales, incidencia de los desarrollos técnicos en la construcción del mundo, el relativismo moral, entre otros aspectos. Estas son algunas de las características que va a tener la generación del 27. De ahí tenemos los principales exponentes. Aquí tenemos a Federico García Lorca, Luis Cernuda, Manuel Alto Aguirre, Emilio Prado, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Gerardo Diego y Miguel Hernández como los principales exponentes, los más importantes de la generación del 27. Y bueno, vamos a ver un poquito sobre la generación del 36, que son, bueno, solamente son escritores que se dieron a conocer antes, durante y después de la Guerra Civil Española. Entre ellos vamos a encontrar a Garcilaso y Quevedo, Garcilaso y Quevedo como una influencia sobre estos escritores como Unamuno, Alexandre, el chileno Pablo Neruda, y van a predominar las novelas y los poemas y las obras dramáticas que se van a mover entre la amargura hacia la realidad española. O sea, siempre ese fin social que va a tener la literatura y bueno, esa figura de compromiso por parte de los artistas. Entre ellos van a destacar Camilo José Cela, Carmen Laforet, Gonzalo Torrente Ballester, Miguel Delibes, Luis Rosales, Leopoldo Penero y Antonio Buero Vallejo. Bueno, esto sería todo en este video. Esta es como una pequeña definición de la generación del 36 que no se extendió demasiado. Más que todo me interesaba que ustedes conocieran la definición de la generación del 27, algunas características y también sus principales exponentes. Muchísimas gracias.